que mover de tu banco porque te estás distrayendo y tenés que venir más adelante o a un costado. Hacelo, porque Jesús hoy te va a hablar. Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Cuando Jesús habla, las cosas cambian. No hay desierto cuando Jesús habla. No hay pecados, porque Él es luz. Él es luz, Él viene a cambiar tu vida. Me dio libertad, tu paz inundó mi corazón. Jesús, Señor de mi vida, mi Salvador y Redentor, tu cruz me dio libertad, tu paz inundó mi corazón. Eres Señor, Tú eres Señor en este lugar. eres Señor. Jesús, vinimos a hacerte culto. Venimos a pasar tiempo contigo, que es lo más importante, que es lo que nos llena. Jesús, queremos estar contigo. Llénanos. Eres Señor de mi vida. Jesús. Dios va a hacer algo grande en tu vida y lo proclamamos porque así dice la palabra. Él va a hacer cosas grandes con nosotros, amén. ¿Le creemos o no le creemos? Decí conmigo: yo quiero más de ti y menos de mí. Decílo, decíselo. Yo quiero, Jesús, más de ti y menos de mí. Eso es lo que necesitamos en este mundo. Eso es lo que necesitamos, tener más de Él y menos de nosotros mismos. Amén. Te invito a ir a tomar tu lugar. Y vamos a compartir la palabra del Señor. Estoy contento de estar acá, nervioso, pero sabemos que Dios tiene algo con nosotros. Somos jóvenes y tenemos algo importante en nuestras vidas. No somos algo más en este mundo, sino que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y yo te voy a invitar ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a pedirle al Señor que Él hable, que nos ministre, que algo suceda en nuestras vidas. Si estás pasando por un desierto, hoy es un día de victoria, no es un día de pérdida. Así que te invito ahí donde estás. Y Espíritu Santo, yo te pido en este momento, habla a cada corazón, a cada mente. Señor, te damos el control total de lo que se va a hablar, de lo que se va a escuchar. Señor, trae libertad en lo espiritual. Señor, rompan las cadenas, se rompan las ligaduras. Así como dice tu palabra, que la unción rompe todo yugo de maldad, de pecado, Señor, que limita escuchar tu palabra. Yo te pido que en este momento, Señor, algo suceda en cada uno de nosotros, Señor, sobre este cielo. Señor, que se abra para ver tu presencia, tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, trae hambre y sed por ti. Señor, queremos alimentarnos de tu presencia, de tu persona, Espíritu Santo. Jesús, tú eres real y eres lo más importante que queremos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ven ahí, que van a ver en la pantalla, esta semana estamos hablando del desierto, donde Jesús fue llevado al desierto, fue sacado por el Espíritu y lo llevó a un desierto físico, no un desierto espiritual, vamos a decirle así, sino que fue llevado a un desierto de verdad, donde Él pasó hambre, pasó sed. Y esto es lo que venimos hablando esta semana, la palabra del domingo.
Y yo te quiero hablar un tema importante de lo que se viene hablando, de la palabra, del desierto, de ahí, de las pruebas, de las tentaciones. Jesús no decidió ni escogió a dónde estaba caminando. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesús tenía toda la autoridad, todo el control para decir y hacer lo que Él quería. Amén. Eso lo sabemos. Jesús era el todopoderoso, podemos decir. Porque Él tenía control. Él podía decir, bueno, yo si quiero voy al desierto, si no quiero no voy al desierto, si no como, si bebo. Él podía decirlo. Pero vemos que Jesús estaba bien sujeto al Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en este día, que los jóvenes estén sujetos al Espíritu, sean guiados por el Espíritu Santo, que no hagan nada por sus fuerzas, nada por sí mismos, sino que sean llevados por la palabra, por lo que el Espíritu quiere decir. Jesús fue bautizado, Jesús tuvo un proceso de crecimiento, fue bautizado. Después del bautismo, parece que Jesús se fue, no sé si a la casa, no sé dónde estuvo, ahí no me acuerdo bien, pero de pronto fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces podemos ver que después del desierto, bueno, ya nos vamos a enterar mañana qué es lo que va a pasar, después cuando Jesús salió del desierto, así que vengan mañana, domingo a las 10 de la mañana y a las 19 horas de la noche, pues van a ver qué es lo que pasó, es un comienzo del ministerio de Jesús, algo pasó en ese desierto. Pero hoy te voy a hablar de David, el ejemplo de David. David era una persona que conocía muy bien el desierto físico, así natural, que lo podía tocar, lo podía oler, podía agarrar arena. ¿Por qué? Porque David estuvo pasando un proceso donde Saúl persiguió. Saúl era el rey y Saúl lo quería matar, al punto que David se tuvo que escapar y se tuvo que esconder en el desierto. Fue el único lugar donde consiguió esconderse bien. Así que David lo conocía muy bien en el desierto. Sabía dónde vivir, sabía cómo cuidarse, cómo mantenerse. Pero David tuvo un proceso de un desierto que no fue en ese desierto donde Saúl lo quiso matar, sino que fue otro desierto que él pasó, y lo podemos ver en Salmos 55, 4 al 8, donde hay un ruego de David, Salmos 55, 4 al 8, donde dice, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Y nosotros hoy podemos decir, ¿quién me daría $1.000.000 hoy para escapar? Pero acá dice David, ¿quién me daría alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Quiero que vean bien esto, que estén atentos. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Entonces podemos ver acá que David estaba pasando por un proceso de desierto. Un desierto que de pronto David quería huir. Como dije, si me darían $1.000.000 para ir, ¿viste cuántas veces decimos, si tuviera plata, un auto, ¿cómo me escaparía de esta ciudad? ¿Por qué no nos vamos a Chile, a Uruguay, que están mejor que nosotros? ¿Cuántas veces uno tiene un deseo así? Pero David estaba pasando un deseo, que después lo vamos a ver, y él estaba huyendo, quería huir, estaba clamando, por favor, quería salir, es más, quería volver al desierto físico, ese desierto donde estuvo escondido, de Saúl, que ya lo conocía muy bien, donde él estaba solo, nadie sabía dónde estaba, y él estaba ahí queriendo huir. ¿Y huir qué es? Es alejarse precipitadamente. Y yo te quiero decir, muchas veces como jóvenes queremos huir, escapar de situaciones. No queremos saber más con cosas que nos están pasando. Queremos cortar con relaciones, queremos cortar con cosas que están pasando, que nos afectan, nos traen dudas, nos traen inquietudes y queremos huir. Y acá David decía, por favor, denme
alas como de paloma, algo para volar, quiero escaparme. Entonces, yo te voy a hablar del primer error en el desierto. Te voy a hablar de 2 errores. Y el primer error en el desierto, en esa situación que uno está pasando, esa dificultad, esas tentaciones del diablo, esas molestias del diablo, es huir. Vas a querer salir corriendo, escaparte. David deseaba huir. Es más, quería ir al desierto donde ella estuvo, lejos, donde se escondió de Saúl. Él estaba pasando por un proceso de dolor y muerte. Dice la palabra que tenía dolor, ahí lo podemos ver antes, tenía temor y temblor, tenía terrores de muerte. O sea, no era un chiste lo que le estaba pasando. No era una pavada, había algo que era oscuro, algo que lo quería matar, algo que lo quería alejar. Pero ¿qué hizo David? Ahí lo podemos ver en Salmos que decía, mi corazón está dolido, y empezó a pedir, me quiero ir, quiero huir, no quiero saber más nada, estoy cansado. Es más, quería volver al desierto donde estuvo escondido de Saúl, donde Jesús lo probó, donde casi falla, que casi mata a Saúl, o sea, tuvo la intención de matar a Saúl y Jesús no lo dejó, el Espíritu no lo dejó, porque tocó su capa, la rasgó nada más, llegó a tocar la penita y tuvo un cachetazo del cielo y le dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces quería volver ahí, a un estado malo encima. No quería irse a un lugar más contento, un lugar, no sé, una ciudad, otra cosa. Entonces el primer error, como te dije, es huir. Y todos pasan por esto, todos pasamos por esta situación, donde entramos en un desierto, en una prueba, donde el diablo nos tienta con cosas lindas, porque a Jesús no lo tentó con cosas feas. ¿Con qué lo tentó? Con comida, porque tenía hambre, y no está mal. Jesús tenía que comer, está bien, pero lo tentó con cosas lindas. Lo tentó con seguridad, como que sus ángeles lo iban a cubrir, lo iban a salvar. Entonces, el primer error muchas veces es querer huir de ese desierto, esa situación, ese problema. Y el segundo error que veo, y ahí lo van a ver, que es causa. O sea, queremos huir por la causa, por lo que está pasando. O sea, primero queremos huir. De pronto empezamos a mirar, no, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro, porque no tengo esto. Entonces empezamos a ver causa, empezamos a fijarnos en la causa. Y acá lo podemos ver en Salmos 55, 12 al 14, así como lo podemos ver en la tentación a Jesús, que el diablo tenía causas, tenía cosas para tentarlo, tenía situaciones. Y podemos ver en Salmos 55, 12 al 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, no lo afrentó Saúl, que era su enemigo, que lo quería matar. Vamos, seguimos. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, como lo hizo con Saúl. Lo soportó, estuvo escondiéndose. Podía haber matado muchas veces, podía haber hecho muchas cosas. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Y acá me hizo pensar mucho al leer esto. Esta es la causa por la cual David quería huir. ¿Cuál era? Como podemos ver en el versículo, ¿lo leyeron todos? Mi guía y mi familiar, el que pasábamos tiempo juntos en la iglesia, en el ministerio, que compartíamos horas, tiempos, el que compartíamos una amistad dentro de la casa del Señor. Entonces podemos ver la causa por qué David quería huir. No era un enemigo, no era alguien que estaba en contra
vamos a hacerlo más personal, no era alguien que estaba en contra mío, no era alguien que nunca me quiso, sino que era alguien que estaba pegado al lado mío, alguien que compartía tiempo. Por eso, yo creo que esta es una palabra muy importante, más hablando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el segundo error que vemos acá es ver la causa, es ver el problema, es dejarse llevar, es mirar a las personas, a tu íntimo amigo, que de pronto estaba con vos y de pronto se dio vuelta y no es más tu amigo, entre comillas, o capaz que sí es tu amigo, pero te quiere llevar o te quiere forzar algo, o te quiere hacer un mal. Por eso David estaba, hay muerte en esta situación, hay algo que me oprime. Yo te voy a decir, en el desierto vamos a pasar situaciones donde mismo la persona que está al lado nuestro, pareja, mejores amigos, mejor compañero de ministerio, el que me guía, se va a levantar, te va a tentar para hacerte caer, para hacerte tropezar, para que vos huyas. Pero lo lindo de esto es que tenemos el ejemplo de Jesús y ahora lo vamos a seguir viendo, donde Jesús nos está enseñando. ¿Por qué nos habla de un desierto? ¿Por qué te habla Jesús del desierto? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús tuvo que ir a un desierto? Si Él era soberano, tenía control de todas las cosas, Él podía hacer lo que quería, si quería comer, comía, si no quería, no comía. ¿Por qué tuvo que ir a un desierto? Y bueno, Él nos está enseñando algo en esta palabra, que joven vas a pasar por desiertos que van a ser llevados por el Espíritu, donde Dios te va a llevar, el Espíritu te va a llevar para que seas tentado con cosas lindas, con cosas que vos vas a poder demostrar, donde vos vas a poder sacar tu chapa, tengo 20 años, hago lo que quiero, o tengo poder para hacer esto, tengo plata, no sé. Entonces, joven, no te equivoques. El desierto lo único que busca es que vos huyas. Y que empieces a mirar las causas, que empieces a ver, que empieces a tener temor de lo que te están haciendo, de empieces a tener y mirar a tu amistad, a tu amigo, a tu mejor amigo que de pronto se dio vuelta y de pronto te quiere llevar hasta a que vos tropieces. ¿Y por qué el diablo tentó a Jesús? Tenemos dos cosas que yo vi. Una, podemos decir que el diablo tentó a Jesús. O sea, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que de pronto comience el ministerio de Jesús. Pero hay otra cosa que yo veo, que es, el diablo tenía un propósito. El diablo no tentó a Jesús porque sí, porque tenía ganas de ser bueno y alimentarlo. Tenía ganas de mostrarle su poder. El diablo lo único que veía y lo único que no quería es que Jesús vaya a la cruz. Que ese era el propósito de Jesús. Entonces yo me quedé pensando y de pronto vi que el único objetivo que tenía el diablo no era alimentarlo, no era darle los poderes, no era darle nada. Quería que Jesús tropiece para que no llegue a la cruz. Pues el único objetivo que tuvo Jesús acá en la tierra, ¿qué fue? La voluntad del Padre, que era ir a la cruz, morir por nosotros, morir por nuestros pecados. Entonces el diablo no está pensando en que vos pierdas solamente una amistad o cambies solamente de una posición. El diablo no está pensando en eso. Seríamos tontos en pensar que el diablo es tonto. Dice que el diablo es astuto. El diablo anda como león rugiente, pero el diablo no está mirando tu día de hoy. El diablo está mirando mucho más allá. Es lo que vos vas a hacer en la voluntad de Dios. Entonces, sería tonto pensar y decir, no, porque el diablo quería alimentarlo, estaba probando un poquitito. No, el diablo no quería que Jesús vaya a la cruz. Es más, dice la palabra que el diablo, cuando Jesús venció la tentación en el desierto, el diablo no es que desapareció y nunca más apareció. Dice que el diablo se fue por un tiempo. Pero el diablo después, ¿qué empezó a hacer? A usar a las personas,
a situaciones. Empezó a usar a sus discípulos en situaciones que negaban a Jesús. Empezó a usar a sus discípulos en tratar de tropezar que Jesús no vaya a la cruz. Y lo podemos ver, que Jesús mismo le dijo, reprendió a uno de sus discípulos, lo echó al diablo, no echó a la carne del discípulo, de los ancianos, ¿entiende, no? Entonces, Jesús entendía muy bien y por eso venció a la tentación, porque él estaba viendo la cruz, él estaba viendo mucho más allá. Por eso, las cosas livianas de este momento, las tentaciones de este momento, no son para hacerte tropezar ahora nada más y listo. Que vos pierdas una amistad o que ganes una amistad. El único que el diablo está tratando de hacer es que vos no cumplas la voluntad de Dios. Es que vos no ganes a la persona que tenés al lado tuyo. Es que no hagas cosas grandes. Porque Dios dijo, nos prometió que ustedes van a hacer cosas grandes, aún mayores de lo que hizo Jesús. Entonces el diablo lo único que no quiere es que vos no hagas cosas grandes. Es que vos no avances. Es que vos no tengas la bendición. Que los cielos se cierren sobre tu vida. Es lo único que quiere el diablo. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. David estaba sufriendo. Sinceramente quería volver atrás. Quería salir. Tenía dolores. Tenía temor. Tenía muerte. Porque uno de sus mejores amigos, uno de sus guías, se dio vuelta. Y lo único que quería hacer es sacar a David del reino. ¿Y qué pasa? ¿Era el fin solamente que David salga del reino? No. Si David tropezaba, si David se equivocaba, ¿de dónde iba a nacer un Jesús? Si fue el linaje de David. Si David no llegaba a hacer lo que Dios quería con su vida, entonces podemos ver que el diablo no está pensando en tu hoy. El diablo está pensando en tu mañana, en cómo arruinar tu generación, en cómo arruinar tu matrimonio. Si no, hoy no tenés, pero él está pensando cómo arruinar tu matrimonio el día de mañana. ¿Para qué? Para que no vengas a la iglesia, para que tu familia no venga a la iglesia, para que tus hijos no conozcan nunca a Jesús. Para que vos no hagas lo que tenés que hacer en tu lugar donde estás. Si Jesús demostraba su poder, yo creo que no había cruz. ¿Por qué? Porque él iba a tropezar. Algo, no sabemos qué iba a pasar. Pero ese era su objetivo del diablo. No era que Jesús se llene la panza y no sufra más y sea salvo por sus ángeles de la caída. No, el diablo estaba pensando en la cruz. Por eso dice, podemos ver en Mateo, no lo dice, pero después si buscan en Juan, en Lucas, habla que el diablo se fue por un tiempo y después volvió para seguir molestando, que Jesús no cumpla lo que tenía que cumplir. Por eso yo te digo que todo desierto tiene una salida, pero no la salida como lo vemos ahí, huir y mirar la causa y escapar. Todo desierto tiene una salida, pero bien, una salida en Jesús. Y ahí lo podemos seguir viendo en Salmos 55, 16 al 19a, sería el principio, que dice, en cuanto a mí, un segundo, en cuanto a mí y a mi Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré. Y a él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y aunque contra mí haya muchos, Dios oirá. Entonces acá vemos que David quiso huir, quiso escapar, porque veía una causa, veía lo que estaba pasando, lo que el diablo le mostraba, le tentaba, perdón, el diablo, lo que pasaba con su amistad, me mezclé con la historia de Jesús, donde perdió esa amistad, ese conflicto, y quiso escapar. Pero acá vemos que la salida la encontró. Si seguimos, como leímos recién, empezó a acudir a Jesús.
Empezó a acudir a Jehová, dice, Jehová me salvará. Entonces yo te digo, joven, poné tus ojos en Jesús. No lo pongas en amistades, no llores pérdida de amistades, no te dejes herir por las causas, lindas o feas. Poné tus ojos en Jesús. Esto es lo que tuvo que hacer David, tuvo que acudir a él, tuvo que decirle, Jesús, sálvame. Empezó a clamar. ¿Y qué hizo Jesús en el desierto? ¿Qué hizo? No, diablo, yo tengo el poder, yo tengo todo. No, ¿qué hizo? Empezó a usar la palabra. Empezó a usar lo que él tenía, lo que ya había sido profetizado de antemano. Porque Jesús no habló encima nada de lo que él pensó. Jesús habló todo lo que ya estaba dicho antes. Entonces yo te voy a decir, joven, poné tus ojos en Jesús. Hay salida del desierto, de esta situación. Hay salida de la muerte. Hay salida de este temor, de estas situaciones que estás viviendo. Lindas o feas. A ver si se entiende, porque a Jesús no lo tentaron con algo feo, lo tentó con algo lindo, ¿pero qué? Para que tropiece. No era la voluntad del Padre. Entonces todo eso iba a traer muerte. Pon tus ojos en Jesús porque hay salida. Jesús salió del desierto sin hacer nada. Él solamente proclamó, no demostró su poder, no demostró su edad, no demostró su capacidad, su talento. No demostró nada Jesús. Y eso es lo lindo. Y te voy a leer un versículo que cuando me lo compartieron, sinceramente me trajo mucha paz. Pues dice, Jesús salió sin hacer nada, Él no se demostró, Él no dijo yo puedo más que el diablo, Él no usó lo que estaba dicho, Él usó lo que estaba dicho, no usó consejos, no usó pareceres, no usó ideas, no usó creatividad, no metió nada de eso. Él proclamó la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y yo te lo voy a leer. Y quiero que te quedes con esto. Él cambia tu desierto en paraíso. Y te lo voy a leer porque está en la palabra, no es un invento nuestro. Él cambia tu desierto, ese lugar donde el Espíritu te llevó para ser probado, tentado por el diablo. ¿Pero para qué? Para llevarte a un paraíso. Y esto es lo lindo. Porque cuando salgas del desierto, joven, cuando salgas de estas situaciones, cosas nuevas vienen. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Vas a empezar a ver cosas nuevas, pero tenés que creerle a Jesús, tenés que creerle a su palabra. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de cántico. Y vos sos Sión, vos estás metido en Sión. Y esto es lo que Jehová, Dios dice de Sión, que va a cambiar tu desierto en paraíso. Si estás pasando por situaciones donde sos tentado para cosas buenas o cosas malas, pero estás siendo tentado por el diablo para huir, para tropezar, para ver causas, para sufrir pérdidas. Yo te digo, joven, Dios va a cambiar tu desierto en paraíso. ¿Pero qué depende? Depende que vos le creas, depende que vos agarres su palabra, que ya fue profetizada hace millones de años, y la vivas. ¿Por qué te decimos tanto? Lee la palabra, estudia la declaración de fe. ¿Por qué? ¿Es un capricho antiguo? ¿Es un capricho de la ley? ¿Es un capricho de los aburridos? Te digo, Jesús, si somos como Jesús y vos seguís el ejemplo de Jesús y das culto a Jesús, ¿Jesús qué hizo? Usó la palabra. Y te voy a dar un ejemplo muy claro donde Jesús lo único que quería es cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre ya estaba escrito antes, que Él iba a traer salvación. Y te voy a decir, hay un versículo donde Jesús dice, ¿quién es
mi padre, mi madre, mis hermanos, hace una pregunta, ¿quién es? Él pregunta, ¿quién es mi padre, mis hermanos, mi mejor amigo? ¿Quién es? Dice Jesús. ¿Quién es? Y después dice bien claro, todos mis amigos, mis hermanos, yo lo tenía escrito y por un lado se me escapó, o lo borré sin querer, por eso no te lo estoy leyendo bien como lo escribí. Pero dice, acá, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Entonces Jesús te está dando un ejemplo bien claro. Vos tenés que seguir la voluntad del Padre. Si vos haces culto a Jesús, si vos tomás a Jesús como ejemplo de vida, Jesús lo único que hacía es hablar palabra, no inventaba nada. Es más, no quería ni siquiera cumplir su voluntad. Él dijo, si es posible quitar de mí esto, pero si no, no, hago lo que vos querés. Y Jesús sufrió. Ustedes piensan, bueno, fue a la cruz y listo. No, Él sufrió, su piel fue rasgada, Él sangró y Él era humano. Él no era un ser que no sentía dolor, sino que Él era humano, sintió ese dolor, sintió hasta la muerte. No murió porque lo mataron, nada más. Porque lo mataron de una así. No, él pasó un proceso de dolor, un proceso que tardó horas. No fue muerte súbita, rápido, que no sintió nada. Él sufrió. Entonces, ¿pero qué le hizo? ¿Qué hizo Jesús? Él usó la palabra. El diablo lo único que quiere hacer es que pierdas el propósito de Dios. A Él no le interesa que vos tengas más amigos, menos amigos. A Él no le interesa que vos te cases. A Él no le interesa nada de eso. Él viene a destruir todo eso, lo que vos hacés, para que no cumplas. Si tropezás y te perdés en el desierto, el diablo logró su prometido. Su propósito. Amén. Si vos tropezás, huís, te escondés, el diablo ya está, ya cumplió lo que él quería hacer. El propósito del diablo es eso. Por eso, como decía David, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Buscá hacer la voluntad del Padre. No busques en amistades, no busques en modas, en culturas. Todo eso son engaños para que vos no cumplas lo que tenés que cumplir en la voluntad del Padre. Meditá y guarda su palabra, joven. Es lo único que te libra. ¿Cómo va a limpiar el joven su palabra si no es su vida si no es con la palabra? Meditá en su palabra, lee qué es lo que dice Jesús de vos, qué es lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Acá hay muchas promesas para los jóvenes y para tu vida también. Buscalo, decirle Jesús, ¿qué es lo que querés hacer con mi vida? ¿Es casarme nada más y tener hijos y listo, pum, y ya está? No, Dios quiere hacer algo más. No sabes lo que puede hacer con tu vida, no lo sabés. Puede hacer cosas grandes. Por eso, toda esta tentación que tuvo David era para lograr algo. Era para que él se escape, para que no pueda llevar adelante lo que Dios prometió. Y miren qué promesa tan grande que su descendencia salió en Jesús. Así que, y yo tengo un versículo para darte, porque en el desierto muchas veces nos olvidamos de cosas. Pero la palabra de Jesús, si quieren ir pasando los músicos, pues ya terminamos. En la palabra dice, en Apocalipsis, y es algo que me gustó, porque muchas veces nos olvidamos, muchas veces entramos en ese desierto de tormenta, ese desierto que tiene vientos fuertes, que te vienen a engañar. Pero Jesús dice algo, joven, y quiero que me escuches. Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces,
yo conozco tu caminar, yo conozco tu esfuerzo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y después ahora vamos a seguir leyendo. Pero quiero que medites en esto, que escuches, abrí tus oídos, porque la palabra del Señor tiene algo especial para tu vida. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y conozco que has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos hacen cosas para el Señor? ¿Cuántos hacen cosas para el Señor? Evangelismo, grupos, ministerios, música. ¿Cuántos cultos venís? ¿Hace cuántos cultos venís? Algún día voy a sacar la cuenta. ¿Hace cuántos cultos estoy acá? Y Jesús dice, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu trabajo, yo conozco todo lo que haces. En ese desierto donde estás, yo conozco tu esfuerzo para seguir adelante, para avanzar. Pero yo me quedé con algo de lo que venía leyendo de David, que él buscó. Si él no hubiera buscado a Jesús y no hubiera clamado para que Jesús gobierne y haga lo que tenga que hacer, capaz que no pasaba ese desierto. Por eso hoy te digo, y te dice la palabra en Apocalipsis, tengo contra ti, joven, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque te has enfocado tanto en tus amistades, en tu situación, en tus problemas, en las cosas lindas de este mundo, y te has olvidado de algo. Y esto me lo dijo a mí el Señor. Me lo habló a mí el Señor. Me dijo, Juan, te has esforzado mucho, has hecho mucho, has caminado mucho por acá adentro, estás hace muchos años, te has esforzado, trataste de pasar desiertos solos, trataste de sufrir los desiertos, trataste de esconderte en el desierto. Y no te digo desiertos donde uno camina de real, son desiertos muchas veces en los sentimientos, en los pensamientos, en el espíritu. Y muchas veces nos esforzamos, David se esforzaba, quería alejarse, quería huir, quería soltar todo lo que Dios le dio, quería dejar ese reino. Pero Jesús hoy viene a decirte, pero has dejado algo. Y él me decía, Juan, pero has dejado algo. ¿Y qué? Que has dejado tu primer amor. Ese amor que te marcó, ese amor que te hizo permanecer, ese amor que muchos años te hizo caminar dentro de la iglesia. Ese amor que muchas veces te sacó del dolor, de la tristeza, de la muerte. Y ese fue eso es lo que el diablo quería hacer. Eso es lo que el diablo quería hacer. Librar, querías quitar esa cruz del medio. No quería saber nada con la cruz. No quería saber nada que Jesús muera en esa cruz. ¿Por qué? Porque iba a traernos libertad, iba a traernos vida. Joven, no te olvides de ese primer amor. Volvé a ese primer amor. Ese primer amor no es tu amistad, no es tu pareja, no es tu novio, tu novia, no es tu trabajo, no es el dinero, no son los dólares. Hay mucho engaño en este mundo, muchas luces. Yo les quiero contar algo. Yo por años deseaba tener luces robóticas. Mi ministerio era hacer luces. Por años decía, cuando tengamos luces robóticas, qué cultazo vamos a hacer. Qué cultazo, con el humo, va a explotar. Y sinceramente lo pensaba. Y no me estaba dando cuenta que estaba siendo tentado en cosas humanas, tentados en cosas que no tienen sentido. Y cuando las tuve, cuando pusimos las luces, no me llenó para nada, una porquería. Venía a los cultos, era lo mismo que nada, no me sentía. ¿Pero por qué? Porque había dejado de leer su palabra. Miraba mucho YouTube mirando tutoriales de cómo hacer las luces robóticas y dejaba de leer su palabra. Dejaba de meterme a ver qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces la palabra dice que tiene oídos para oír,
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Otra vez aparece la palabra, paraíso. Joven, Dios tiene algo tan grande para tu vida, tan ilimitado, que vos ni te lo podés imaginar, que vos ni te podés... Hoy pensás, somos 200, somos 100. Dios tiene algo más grande, Dios tiene algo que vos no te podés ni imaginar. Ayer estaba escuchando la iglesia de Chonguichó, 3.000 pastores tiene. No tiene 3.000 obreros, no tiene 3.000 jóvenes, 3.000 pastores. Dios quiere hacer cosas tan grandes que eso es lo que el diablo no quiere que vos vivas. Eso es lo que el diablo quiere hacerte tropezar en pavadas, en noviazgo, en situaciones lindas o en una amistad que te hirió. Y yo te digo, joven, si hoy preferís correr detrás de amistades o de las luces o de algo que te va a llenar, andá. Pero ¿sabés qué? Con nosotros Dios va a hacer algo grande. Con nosotros Dios va a hacer algo grande porque yo estoy decidido y determinado a buscar en su palabra, a creer lo que Él me dice, que Él va a hacer cosas grandes, que de mi descendencia traerá salvación. Entonces yo te digo, joven, buscá, dale, buscá. ¿Qué estás perdiendo el tiempo acá en una iglesia aburrida? ¿Qué estás perdiendo el tiempo acá en leer una palabra? Dale, buscá. Hoy me siento que te estoy tentando, estoy como el diablo. Te estoy tentando, dale, buscá. ¿Qué haces sentado acá? Andá, dale, andá afuera. Pero yo te digo, David tuvo una descendencia que salvó naciones. Jesús fue descendencia de David. David está escrito en el libro de la vida. David está escrito en la Biblia. El amigo está, pero no para vida. Entonces yo te voy a decir, el diablo te va a tentar con cosas lindas, cosas hermosas. Vas a querer huir detrás de esas cosas lindas en un sistema del mundo hermoso, en un ejemplo de familia. Y cuando Jesús dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi hermano y mi hermana? Y dice que estaba su familia afuera de la casa llamándolo, querían hablar con Jesús. Y Jesús dijo, pará, me van a sacar de donde yo tengo que estar. Y empezó a mirar a los que tenían al lado, empezó a mirar así a cada uno, los que tenían al lado. Y dice, ustedes son mi familia, si ustedes están cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, joven, hoy es tiempo para definirse. Jesús vomita a los tibios. No queremos jóvenes tibios dentro de la iglesia. Y te lo digo con autoridad, porque yo me tuve que definir. Y te digo, Jesús no quiere jóvenes tibios que vengan a traer tropiezo. Jesús quiere jóvenes definidos que en el desierto usan su palabra, viven de su palabra, se nutren de su palabra y no hablan por hablar. Y te estoy hablando con autoridad porque el Espíritu Santo me está diciendo, habla con autoridad porque hoy se van a romper ataduras de mentira en la mente, ataduras de voces de mentira que se vienen a levantar, te vienen a decir hay algo mejor afuera y yo te digo, joven, lo mejor está en su casa. Lo mejor está haciendo su voluntad, que es la palabra de Dios. Lo mejor no es la luz, no son las luces, el sonido. Lo mejor no son los piercings, los tatuajes. Lo mejor no es ser canchero y tener plata. Tener un grupo de amigos que la rompemos. Lo mejor está en su palabra, en la voluntad del Padre. Yo te digo, si querés seguir esas cosas, andá. Pero yo te digo, Dios va a hacer algo grande con mi vida. Y yo me voy a quedar acá, me voy a plantar donde Él me plantó, donde aprendí, donde conocí ese primer amor. Yo conocí acá a Jesús. Por eso te invito a que tomes tu lugar, te pongas de pie, perdón.
Y si vos estás decidido si vos estás dispuesto a salir del desierto en palabra, en fe, en gloria, te voy a invitar a que pases acá adelante, porque hoy vamos a morir a nuestro yo. Hoy vamos a morir a nuestro querer. Y si no querés esto, yo te digo, hacelo. Andá tranquilo. Pero conmigo Dios va a hacer cosas grandes. Te invito, pasá, no tengas temor, rompe en el nombre de Jesús, proclamá la palabra, todos esos pensamientos de mentira se rompen, toda atadura del diablo, la unción pudre todo yugo, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está hoy acá con unción para llenarte, para transformar, para llenarte de esa palabra de vida, de gozo. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Vamos. No te quedes, habla con el Señor, decirle Jesús, así como hizo David. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, allana el camino. Jesús, que no sea tentado. Usa la palabra. En el nombre de Jesús, le voy a pedir a los líderes que estén atentos, porque hoy se van a romper ataduras. Hoy va a haber libertad en el Espíritu. Vas a empezar a ser guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero más de ti.